quiera, siga bendiciendo la vida de nuestro hermano Juanito en un año más de vida que el Señor le presta, como así es con cada uno de nosotros. Quiero invitarlos en esta mañana aún a que busquen conmigo la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30 y 31. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30 y 31. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Silvia junto a su esposo. Más tardecita ha llegado carta, así que ahí después la vamos a leer. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30, 31. Si lo ha encontrado, le invitaré a ponerse en pie y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Tome su asiento. Pablo le escribe a los Corintios, una iglesia que sabemos ya que estaba llena de dones espirituales, pero que también tenía graves problemas dentro de su organización, dentro de su iglesia, dentro de aquella iglesia pasaban y sucedían algunas cosas que no estaban bien, aunque tuvieran todos los dones. Habría en ellos graves problemas de división y también de orgullo, que son las cosas que vamos a atacar en este día junto a Pablo. Había facciones que se jactaban de seguir a ciertos líderes o de poseer una sabiduría superior o una filosofía humana sofisticada mayor que las demás o que buscaban a aquellas otras personas. Pablo comienza este capítulo contrarrestando el orgullo intelectual y social, argumentando que el mensaje central del cristianismo era la cruz de Cristo. La predicación de un Mesías crucificado era un escándalo para los judíos. No nos olvidemos eso, de que para los judíos era un escándalo que se hablara de que Jesucristo era el Mesías y que más encima había muerto crucificado. Y para los griegos que amaban la sabiduría, también no era para ellos cuerdo, concreto, lo que Pablo les enseñaba. Dios no usó la retórica sofisticada que los corintios tenían tanto valor y valoraban. Al contrario, Dios enloqueció la sabiduría del mundo y eligió un mensaje que parecía débil y tonto a los ojos humanos. Algo que no era normal, algo que no era común, algo que, ¿cómo esto tan fácil va a ser así? Cuando los griegos, los helenistas, buscaban el conocimiento, el saber más y el llevarlos al mayor conocimiento, los hacía ellos ser más salvos o llegar mayormente a la plenitud, llegar con un mensaje que decía que solo por un madero de la cruz usted y yo podíamos ser salvos. Eso para ellos era locura y era algo que no era normal para los ojos de aquellas personas. Pablo les recuerda y le dice: mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. La mayoría de los creyentes en Corintios no provenía de la élite social, política o intelectual de la época, sino que al contrario, eran muchos esclavos, muchos pobres, muchos oprimidos. Aunque no debemos creer que la iglesia primitiva estaba formada exclusivamente por esclavos. En el Nuevo Testamento también se mencionan conversiones que procedían de los estratos más elevados de la sociedad. Entre ellos estaba Dionisio de Atenas, se recuerdan Sergio Paulo, el procónsul de Creta, unas mujeres de la nobleza de Tesalónica, de Berea, y Erasto, que también era tesorero de la ciudad. En el tiempo de Nerón, Pomponia Gresina, la mujer de Plautino, el conquistador de Britania, fue ejecutado por ser cristiana. En el tiempo de Domiciano, la segunda mitad del siglo I, de Flavio Clemente, que era primo del emperador, también fue un mártir cristiano. A finales del siglo II, Plinio, el gobernador de Bitinia, le escribe al emperador Trajano que los cristianos procedían de todas las clases sociales,
Pero sigue siendo verdad que la gran masa de cristianos era gente normal y corriente. No podemos pensar que solo eran del estrato bajo o de los pobres o los menospreciados, sino que también habían personas de la alta sociedad o personas de alta alcurnia en ese tiempo. Pero cerca del año 178 después de Cristo, el filósofo Celso escribió uno de los ataques más amargos que se hayan escrito jamás contra el cristianismo. ¿Y qué dice este filósofo? Que fue uno de los primeros filósofos que atacó el cristianismo. Dice, era precisamente la atracción que ejercía el cristianismo entre la gente sencilla. Lo que más ridiculizaba, denunciaba que el punto de vista cristiano era que no se acerque por aquí ninguna persona culta, ni inteligente, ni sensata, porque todo eso es del diablo. Pero si hay algún ignorante, sin sentido ni cultura, o algún idiota, que venga sin miedo. Esto era lo que Celso aseguraba, un filósofo, un conocedor digamos, un topísimo de la época, un enseñador. Decía que los que éramos cristianos, para ellos, teníamos que ser los ignorantes, los que no teníamos cultura, los que no teníamos educación. De los cristianos, continúa diciendo, de los cristianos escribía, los vemos en sus casas, tejedores, zapateros, abatanadores. Y los abatanadores eran quienes trabajaban la lana o afilaban aquellos cuchillos. La gente más vulgar y analfabeta eran los cristianos. Decía que los cristianos eran enjambre de mosquitos, unas hormigas saliendo a arrastrar desde su hormiguero, o ranas celebrando un simposio en un pantano, o gusanos en un montón de barro. Así nos consideraban. Usted, no, yo lo he visto en la casa cuando dejo bolsas a veces afuera y después las levanto abajito, están llenas de gusanitos. Y cuando leía y estudiaba y decía, así nos consideraban, así éramos mirados. En Roma había cerca de 60 millones de esclavos en el Imperio Romano. A los ojos de la ley, un esclavo no era más que una herramienta viva. Es decir, no una persona, sino una cosa. Un amo podía tirar un esclavo viejo como si fuera un papel arrugado, como ese que tira usted a veces, se equivocó, sacó y llega. Y luego, así eran considerados los cristianos y los esclavos de la época. Uno se podía divertir torturando a sus esclavos o incluso matándolos. Para ellos no existía la posibilidad de matrimonio. Y si la había, y si tenían hijos, es porque al amo le convenía. Eran propiedad del amo como los corderos del rebaño, que no pertenecen a las ovejas, sino al hermano Esteban. Y lo podemos ver que es así, por más que nazcan, no son de las ovejas, son del pastor. Así ellos consideraban a un matrimonio de esclavos donde le nacían hijos, no eran de ellos los hijos, sino que eran del patrón para seguir, y no para hacerlos como hijos, sino que para que sigan siendo esclavos de ellos. Pero el cristianismo, y esto es lo que a ellos les molestaba, les dolía, convirtió a gentes que eran cosas en hombres y mujeres de verdad. Más aún, en hijos e hijas de Dios. Y esto es maravilloso. Dio a los indignos una dignidad propia. A los que no tenían vida personal, la vida eterna. Les dijo a esas personas que si no importaba para la sociedad, sí le importaban inmensamente a Dios. Y esto era lo que el cristianismo predicaba de la época. Les dijo que si no tenían ningún valor a los ojos del mundo, a Dios le habían costado la sangre de su Hijo y por tanto tenían un valor incalculable. El cristianismo era y aún es lo que redime y eleva más a la persona en todo el mundo. No es cualquier cosa el cristianismo, lo que usted cree, lo que yo creo, lo que yo confieso, lo que yo busco, lo que yo asevero, y mi fe donde está puesta en Cristo no es cualquier cosa. Para el mundo yo puedo ser cualquier cosa, alguien insignificante. Para aquellos pensadores, para aquellos que a lo mejor tienen conocimiento de cosas que tú y ni yo vamos a conocer. Pero para Dios somos importantes.
Pablo menciona para contrarrestar todo este orgullo humano. Porque a veces el tener conocimiento, a veces nos hace enorgullecernos, jactarnos de algo que no es ni siquiera nuestro. Pero que Dios intencionalmente dice que escogió las cosas que el mundo no consideraba. Y me encanta cómo Pablo lo relata, cómo Pablo lo dice en el versículo 27. Necias para avergonzar a los sabios, a los necios del mundo, aquellos que no tienen importancia, aquellos que son locos, como dice la traducción en griego, son locos, insensatos, personas que no son cuerdas para el mundo, para avergonzar a aquellos sabios, aquellos que creen que tener todo el intelecto, pero Dios tomó a aquellos necios. Y no solo a los necios, dice que también tomó a los fuertes, a lo débil, para avergonzar a lo fuerte. La palabra avergonzar también quiere decir violentar, sacar de sus casillas a aquellos que se creen fuertes y tomó a aquellos débiles. A los viles y menospreciados, los que no son, para anular a los que son algo y se creen algo. Y esto es maravilloso porque Dios tomó a aquellas personas que no tenían un valor para la sociedad en ese tiempo para anunciar el mensaje del Señor. El verso 29 dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que nadie pueda decirse, yo soy más que esto. Dios estructuró la salvación y la composición de la iglesia de tal manera que al mirar su origen y la manera en que fuimos llamados, nosotros como hijos de Dios no podemos atribuirnos ningún mérito. Amén. La salvación no se debe a nuestra sabiduría, poder o nobleza, como algunos creían que por tener conocimiento y llegar al conocimiento, como lo veíamos el jueves, que cuando uno llega y empieza a tener conocimiento, llega a un estatus, y hay doctrinas que dicen que mientras más conocimiento tú puedas tener, llegas a la plenitud y ya no tienes que seguir, y creen en algo como ilógico, porque creen ellos en la reencarnación. Y a medida de eso, ellos pueden llegar a la sabiduría hasta que llegan al nirvana, donde no van a tener más problemas, que es lo mismo que nosotros decimos, o aparentemente. Pues nosotros decimos que nosotros vamos a llegar a un momento en que no vamos a sufrir, no vamos a tener dolor, pero eso es cuando venga Cristo a buscar a su iglesia. Y a través de ese acto, de esa fe, esa confianza que tenemos en Cristo, nosotros tenemos salvación y vida eterna. Pero ellos dicen que no, eso se logra con el conocimiento, con tener muchas vidas hasta que lleguen a aquella plenitud. Nosotros decimos que no es así, que solamente en Cristo tú y yo podemos llegar a esa plenitud cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. No podemos jactarnos de nuestra propia sabiduría, ni de nuestra posición social, ni de nuestras capacidades. Y porque de nada tú y yo nos podemos gloriar, como dice el verso 31. Pablo nos señala a la fuente de todo lo que realmente importa. Nos dice que nuestra identidad no proviene de lo que somos, sino de quien nos ha llamado. Y esto es maravilloso, porque tu identidad en Cristo no depende de quién seas, de lo que tuviste o lo que puedas tener, sino de lo importante que depende de quién nos ha llamado. Nos revela que por un acto puro y soberano de Dios, todo lo que nos faltaba, la inteligencia, la justicia, la pureza, la libertad, ha sido condensado y encarnado en una sola persona para nosotros, y esta es la persona de Jesucristo. Por eso dice el verso 30, más por Él estáis vosotros en Cristo. La frase estar en Cristo es esencial para Pablo y se refiere a la unión espiritual que cada uno de nosotros debemos vivir como Jesús por medio de la fe. Es lo que tú y yo debemos tener claro, vivir y estar en Cristo. No hay en otra forma, no es en el pastor, no es en la denominación X de alguna iglesia, sino que tú y yo debemos vivir todos los días en Cristo, debemos andar en Cristo para que estas cosas se puedan hacer palpables, visibles en nosotros. Debemos día a día estar en
Cristo. Y estar en Cristo es vivir según la voluntad de Cristo. Amén. El verso 30 continúa diciendo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Pablo menciona que Jesús nos ha sido hecho por Dios 4 cosas esenciales que tú y yo debiéramos saber siempre. 4 cosas que nunca debieran olvidarse y que estas cosas o estos conceptos son los que deben marcar nuestra vida y tener una convicción de quién somos en Cristo. Estos conceptos nos invitan a valorar la salvación y la vida en Cristo, contrastando con lo que los corintios valoraban, que era la sabiduría humana y el orgullo que ellos vivían. No nos olvidemos nunca de eso, que ellos valoraban todo lo que conocían, lo que sabían, ellos lo estaban valorando. Y Pablo va y le dice, esperen un momento. Aquí hay 4 cosas que Cristo hizo, en las cuales los que vivimos en Cristo sabemos que es la sabiduría, la justificación, la santificación y la redención. Amén. La sabiduría. Pablo afirma que la verdadera sabiduría de Dios no se encuentra en el racionamiento humano, sino que fue encarnada y revelada en la persona de Cristo. La sabiduría de Dios es su plan de salvar a la humanidad a través de un Mesías crucificado. Lo que para ellos era locura, Pablo lo menciona, la locura de la cruz. Jesús no solo tiene sabiduría, Él es la sabiduría hecha carne. Entender su obra es entender el plan y el propósito eterno de Dios para el mundo. Cristo es la verdadera sabiduría en contraste con la filosofía humana y el conocimiento mundano que Pablo ha criticado anteriormente, que no es a través de la razón humana, la lógica y el debate. La sabiduría divina no es un cúmulo de datos, información o retórica, sino el conocimiento salvífico de Dios revelado en el plan de la cruz. Jesús es la manifestación perfecta del plan y el propósito de Dios para cada ser humano. Al estar en Él, conocemos quién es Dios realmente. Misericordioso, soberano, justo, eterno y grandioso. Entendemos nuestra verdadera condición de pecadores necesitados de la gracia y tenemos una guía moral, ya que sabremos vivir una vida que honre a Dios en contraste con las confusas y orgullosas filosofías del mundo, que buscan todo lo contrario, que es honrar y agradar a Dios. Buscan agradarse a sí mismos y enseñan, y hoy en día enseñan y cada vez más enseñan que hay que cumplir ciertas metas, sueños, anhelos, deseos, porque tú tienes que ser feliz por encima de a quien aplastes. En cambio, Cristo enseña totalmente algo contrario, diferente. Nos enseña a poner la otra mejilla. Nos enseña a llevar la carga. Nos enseña a perdonar. Nos enseña a amar. Nos enseña a seguir adelante a pesar del problema o la dificultad que estamos viviendo. Nos enseña a creer y a tener esperanza en que un día Él va a venir a buscar a su iglesia. El segundo punto o concepto que aborda Pablo es la justificación. Y no olvidemos que justificación es la declaración legal y divina que el pecador es justo ante los ojos de Dios. Y esto ocurre por la gracia a través de la fe en la obra de Cristo, que no es por mérito personal, por lo que tú y yo podamos realizar o hacer, sino que solamente es por Cristo, ya que Cristo pagó la pena por el pecado. Su justicia perfecta se imputa, se aplica a nosotros
eliminando la culpa y restaurando la relación que estaba rota con Dios. Y esto debe a nosotros gozarnos y alegrarnos. Algo que tú ni yo podíamos hacer y que el pueblo de Israel no pudo hacer por años y años y años y años constantemente. Todos los años presentaban ellos sacrificios para poder agradar a Dios, para poder contentarse con Dios, para que Dios aceptara su sacrificio y ellos pudieran ser perdonados, y eso tenían que ellos repetirlo año tras año, año tras año. Y la Escritura nos dice que Jesucristo lo hizo una vez y para siempre. Y a través de esa sangre, tú y yo somos justificados, no porque nosotros no hayamos merecido o ganado, no porque tú hayas trabajado más o menos, sino que solamente por gracia y misericordia de Dios, tú y yo somos salvos, somos justificados delante de Dios. Y esa relación que estaba rota con Dios es restaurada, no por nuestros méritos, sino que solamente por los méritos de Cristo. Amén. El tercer concepto que ocupa Pablo es la santificación, que es el proceso continuo por el cual él o tú y yo nos apartamos del pecado y somos transformados a la imagen de Cristo por el Espíritu Santo. Este tiene un aspecto posicional, ya que somos santos al ser llamados, y progresivo porque debemos vivir en santidad día a día. Y esto, cuando uno lo entiende, comprende, cuando uno escudriña, cuando uno aprende y cuando decimos que es posicional, esto significa desde el momento en que yo acepté a Cristo, Dios me ve como una obra terminada. Y en ese momento nos hace llamar santos. Santos. Pero pastor, yo sigo pecando, yo sigo faltando, sí, pero eres santo a los ojos de Dios. Porque Él no nos ve como nosotros nos vemos. Nosotros nos vemos corruptos, sucios, manchados, pecadores, faltos delante de Dios. Entre nosotros podemos decir, no, pero si este ha hecho esto, esto, otro. Entre nosotros a veces nos hacemos trancadillas, nos botamos, nos apuñalamos por la espalda a veces. Entre nosotros, en vez de apoyarnos, nos criticamos. A veces, entre nosotros, porque vemos que una persona le ha costado, en vez de apoyarlo, levantarlo y animarlo, lo destruimos más. Y decimos, este no cambia. Y a veces nos creemos superiores a aquellas personas porque han tenido un resbalón y se han caído. Pero Dios no nos ve así. Dios nos ve santo. En posición. Somos llamados santos. Pablo, cuando le escribe, y usted vea, analice las cartas de Pablo, vea las salutaciones que hace Pablo a los santos. A los santos. Juan, amados míos, hijitos míos, a los santos. Pedro le escribe y habla de los santos. A los santos. Porque en posición tú y yo somos santificados, somos apartados, somos separados del mundo. Y progresivo, porque tú y yo día a día debemos ser menos pecadores. Día a día debemos agradar más a Dios. Día a día trabajamos tú y yo en dejar aquel pecado hasta que llegue ese día que tú y yo esperamos. Y por último, Pablo utiliza otro concepto acá, que es la redención, que es la liberación lograda mediante el pago de un precio, un rescate. Eso quiere decir redención. Alguien pagó el precio. Alguien pagó lo que costaba sacar a Víctor del infierno. Alguien pagó lo que costaba sacar, y ponga su nombre, del infierno. Porque redención se refiere a la liberación de la esclavitud del pecado, la muerte y el juicio. Cristo es nuestro Redentor.
que nos compró con su sangre, abarcando el perdón de nuestros pecados y mirando hacia la liberación final de nuestros cuerpos en la resurrección, que es la consumación final de la salvación de nuestras vidas. Como todas nuestras bendiciones, sabiduría, justificación, santificación y redención son regalos de Dios que se encuentran exclusivamente en Cristo, el verso 31 concluye diciendo, ¿para qué? Como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. El para qué indica el propósito final de esta manera de obrar, divina de obrar. El propósito de Dios de salvarnos de una forma que anula la sabiduría y el orgullo humano, en que toda la gloria regrese a Él, que es de Él y para Él. Haciendo referencia Pablo al Antiguo Testamento como está escrito o como dicen las Escrituras, dando autoridad a su argumento, y hace referencia a Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, que dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia a la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Pablo toma el principio de Jeremías y lo aplica a la obra de Cristo, haciéndolo el mandato final para la iglesia de Corintio y también para nosotros. Haciendo de esto una gran proclamación de la soberanía y la gracia de Dios, que la fe cristiana no da lugar al orgullo que a veces podemos sentir o tener, por lo que tú puedes tener, obtener o lograr, por la carrera que lograste o los estudios que puedas tener, por las riquezas o el hogar que tengas, o el vehículo que puedas lograr, sino que toda la alabanza, el honor y el mérito por nuestra salvación y nuestra nueva vida deben ser dirigidos de vuelta a Dios por medio de Cristo. Nada de lo que tú y yo podamos lograr, nada de lo que tú y yo podamos tener es mérito propio. Todo proviene de Dios. Todo te lo dio Dios. Aunque tú me puedas decir, pero pastor, usted no sabe lo que está diciendo. Porque yo soy el que en la Pascualita, a la que se traslada todas las mañanas desde las 6 de la mañana y llega a las 8 de la noche, 7 de la noche acá, toda la semana por estudiar, por estar en Puerto Montt estudiando, por amanecerse a veces estudiando y capacitándose, y así todos los chicos que estudian en la universidad se pueden estar todos los días en esa condición. Y me pueden decir, pero es mi esfuerzo, es mi trabajo. Sí, pero si Dios no te diera aquellos esfuerzos, aquellos recursos, aquella capacidad de aprender, aquella capacidad de entender, aquella capacidad de que incluso a veces te guste lo que estás haciendo, como lo hacen al ver los niños, las enfermeras, las que estudian aquellas disciplinas que a veces son cosas que uno por olor, por cosas, no las soportaría, pero ellos, como les gusta lo que están haciendo, estudiando, lo hacen. Pero no por eso tú puedes enorgullecerte diciendo que es un logro tuyo, sino que solamente es lo que Dios te ha permitido y te ha dado, solamente por su misericordia. Y es por eso que Pablo dice, no es para que nosotros nos gloriemos, sino para que Él sea glorificado. Bultmann dice, el pecado fundamental es la autoafirmación o el deseo de ser reconocido. Y ahí caemos muchos de nosotros, porque a nosotros nos gusta que nos reconozcan cuando hacemos algo. Nos agrada que a veces nos den las gracias. Y a veces cuando no nos dan las gracias nos sentimos como algo extraño, algo mal, algo sucedió aquí. ¿Cómo no me dan las gracias por lo que yo hice o realicé? Aún estando en la iglesia.
aún estando aquí. La verdadera vida cristiana, Bullman continúa diciendo, empieza solamente cuando nos damos cuenta de que no podemos hacer nada por nosotros mismos y que Dios es el que puede hacer y lo hará todo. Y eso encierra cuando le preguntan a Jesucristo, Maestro bueno, y Él dice, no, el único bueno es mi Padre que está en los cielos. Porque ni usted ni yo tenemos algo bueno, y si hay algo bueno no es de nosotros, sino que es de Dios en nuestras vidas. Los versos que hemos leído hoy no son solo una declaración teológica que hace Pablo, sino un llamado radical a reorientar nuestra vida, dejar nuestro orgullo y cambiar nuestras motivaciones. El que se gloríese en el Señor. Esto ataca directamente nuestro corazón y el orgullo que muchas veces tenemos jactancioso. Es que yo hice eso, es que yo hice esto, es que yo hice esto cosa. Yo edifiqué, yo construí, yo hice, yo di, yo. Siempre el yo. Siempre nosotros nos gusta vanagloriarnos de algo que pudimos haber hecho, sí, pero no fuiste tú. Dios puso en ti. No fui yo el que me vine de Santiago. Dios me envió acá. Dios me envió acá. Es totalmente diferente. Pero si yo siempre exalto, yo me vine, yo hice esto otro, me estoy gloriando yo y vanagloriando yo. Y el que tiene que ser exaltado es el Señor. Porque si el Señor no lo hubiera permitido, yo no estoy acá. Estaría otro mucho mejor que yo a lo mejor. Y sin duda, sería mucho mejor que yo. Debemos de tener cualquier pensamiento o acción donde busquemos nuestros créditos para nosotros mismos. Cuando logremos algo bueno, sea en el trabajo, en el ministerio, en los estudios o incluso en nuestro hogar, nuestra primera reacción no debe ser la autosatisfacción o la búsqueda del reconocimiento humano que nos puedan dar, sino el reconocimiento de que la capacidad, el talento y la oportunidad vinieron de Cristo, quien nos da sabiduría. No somos nosotros. No es yo, es el Señor. Yo le contaba a la pastora el otro día que fui a ver una máquina que me estaba aponchando. Dije, ya esto es lo último que voy a hacer porque ya no doy más. Y no la iba a solucionar y después le iba a decir al cliente, ¿sabes qué? No sé qué será. Y de esas que a veces tenemos los cristianos, de orar al Señor y pedirle ahí cuando estamos, ore al Señor, ahí frente a la máquina. Señor, muéstrame dónde está la falla. Esta es la última vez que voy a hacer algo y era algo ilógico, era algo anormal, era algo que era un sensor que ni siquiera tenía relación con el equipo. Pero el Señor me hace mirar ahí. Y pone en mi corazón, ahí está. Dije, voy a probarlo afuera, dije yo. Dejo ahí el sensor que estaba malo, lo desconecto y pongo un sensor de los que andaba trayendo y con un papelito hice la función que hace la máquina, de cortar y ahí estaba la falla. Estuve casi 2 horas buscando por todos lados, ya había ido un día antes buscando la solución y nada, porque a veces nuestro conocimiento de las cosas que sabemos humanos, los manuales, y tenía todos los manuales ahí, o buscamos las soluciones. Pero cuando no es no. Pero Dios tiene la capacidad, la sabiduría, la inteligencia de cuando tú y yo nos damos por vencidos y buscamos y estamos en Él y buscamos una solución, aún en las máquinas, Dios nos da. Es la experiencia que yo tengo. Cualquiera me podía, no, pastor, usted está loco. Celso me diría en estos momentos, ese filósofo, no, usted
Usted sí que es de aquellos que yo opino o digo. Usted es de aquellos que son gusanos, escoria. Usted es una rana que se reúne, no hay, y salta ahí y ya lo opina, hace cruec, cruec, y no hace nada más. Usted es de ellos. ¿Cómo se le va a ocurrir que Dios le va a dar el conocimiento? Que Dios le va a dar la sabiduría. Tú y yo no tenemos de nada que enorgullecernos. Nuestra inteligencia, nuestra posición económica, nuestra moral, nuestra ética, nuestra generosidad no proviene de nosotros. Recordemos que todas nuestras virtudes y estatus provienen de Cristo. Y todo lo que tú y yo podamos lograr ser proviene de Cristo y no es de nosotros. No son nuestras cosas. Es Cristo actuando en nosotros. Por eso es importante, y Pablo reafirma en aquella sociedad y en esta sociedad que cree en el conocimiento por encima de las cosas ilógicas que la Escritura nos revela. Como lo dice Pablo, una bendita locura. Creer, tener fe, creer en este Dios maravilloso cuando aún personas se levantan y dicen que esto es un mito, son historias, son relatos. Creer que esto no es real. Y más encima creen que Él va a venir en una segunda venida. Yo puedo pararme libremente y con toda autoridad y decir, sí, creo. Sí, creo. Podrán quitarnos muchas cosas. Podremos perder muchas otras cosas más. Pero si hay algo que nunca tú y yo debemos perder, es la fe y la confianza en el Señor. Por más cosas que nos puedan suceder en la vida, por más cosas complicadas que nos puedan pasar, con más respuestas que a lo mejor quisiéramos tener en un minuto de nuestra vida que no comprendemos y no entendemos, pero lo único que podemos levantar en nuestras vidas, lo único que tú puedes hacer es seguir creyendo en Cristo y confiar en este Dios poderoso, en que esto terminará y un día estaremos en la gloria con el Señor, ya sea enfermos, ya sea muertos o ya sea en vida, pero como sea que queramos estar con el Señor. Esa es mi confianza. Eso es lo que creo y eso es lo que les predico. No pierdan y no duden. No crean en las cosas que el mundo pueda ofrecerles. Creamos en esta locura que es la cruz. Que no son tus fuerzas o mis fuerzas, que no son tus méritos, sino solamente es el amor, la misericordia y la gracia, la bondad de Dios actuando en cada uno de nosotros. Le invito a ponerse en pie, vamos a orar al Señor.